En la Nueva Traducción Viviente este texto dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar de introducción a la Biblia. Algunos de ustedes que han estado ya en el Instituto Bíblico, no será tan nuevo para ustedes lo que hablemos, para otros probablemente sí. Y quiero felicitar a los jóvenes. Bueno, yo veo que aquí tengo la pantalla, entonces creo que puedo prescindir de mi equipo. Les estaba diciendo que felicito a los jóvenes por este trabajo que están haciendo en estos congresos. Creo que es importante que nuestros jóvenes estén bien estructurados en el conocimiento de la Biblia, que no seamos personas que profesan algo que no conocen. Si usted habla con la gente que sabe, que le gusta el fútbol, saben de fútbol, ¿cierto? Si usted habla con una persona que le gusta el ajedrez, sabe de ajedrez. Si usted habla con una persona que le gustan leer sobre géneros de ciencia ficción, usted le pregunta y él sabe de eso. Se supone que nosotros somos cristianos y que debemos saber de qué, de la Biblia, ¿cierto? Bueno, no se supone que somos cristianos, se supone que debemos saber de la Biblia, pero somos cristianos. Introducción a la Biblia. La introducción a la Biblia es como el estudio sistemático de la historia de la Biblia como libro. Y es también el estudio sistemático de la composición interna de la Biblia. Entonces, ¿qué es introducción a la Biblia? Es el estudio sistemático de la historia de la Biblia como libro y de su composición interna. Ese estudio sistemático del que estamos hablando incluye una conceptualización, es decir, ¿qué es la Biblia? Incluye la presentación de sus orígenes, cómo apareció la Biblia, cómo surgió, cómo se originó la Biblia, su composición, es decir, cómo está compuesta internamente, su transmisión, cómo fue pasando de generación en generación hasta que llegó a nosotros, su preservación, cómo no desapareció la Biblia a lo largo de la historia de la humanidad, su autenticidad o su veracidad, es decir, cómo sabemos que la Biblia es verdad y no es solamente un mito, como hay otros escritos religiosos. Los hinduistas tienen el Veda, los musulmanes tienen también sus escritos sagrados. El cristianismo tiene su escrito sagrado, pero con una gran diferencia en relación con lo de ellos, y es que lo nuestro tiene una autenticidad y una veracidad por el origen, por la manera como Dios ha demostrado a través de la historia que su palabra es verdad.
la manera como se seleccionaron lo que hoy son los libros, lo que llamamos el canon, y la manera como se tradujo. No vamos, yo le estoy haciendo aquí le estoy dando una idea muy general acerca de lo que es la introducción a la Biblia, un concepto, la presentación de sus orígenes, su composición, su transmisión, su preservación, su autenticidad, la selección de los libros canónicos y su traducción. No vamos a poder desarrollar todo porque el tiempo no nos lo permite, pero vamos a avanzar hasta donde podamos, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la Biblia? Yo le voy avisando a medida para que me la vaya pasando cuando yo le diga. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué dirían ustedes que es la Biblia? Los escucho, por favor. ¿Es qué? La palabra de Dios. ¿Qué más podrían decir de la Biblia? El libro de la vida. Bueno, si usted le pregunta a un creyente de los santos apóstoles de los últimos días, y usted le pregunta por el libro de Mormón, él le va a responder lo mismo que usted me está respondiendo a mí. Es la palabra de Dios. Es cierto lo que estamos diciendo, pero tenemos que demostrarlo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Etimología. La palabra etimología hace referencia al estudio de los orígenes de las palabras. ¿De dónde viene la palabra Biblia? ¿De dónde viene la palabra Biblia? Entonces, la etimología es eso, el estudio del origen de las palabras. Regáleme otro cliccito, por favor. Viene de la palabra griega biblión, que se podría traducir como papiro para escribir, o también se podría traducir como libros. Biblión, papiro para escribir, o libros. Ese es el significado de la palabra que se usa en el griego para lo que hoy llamamos la Biblia. Del griego la palabra pasó al latín y del latín al español, pero ya no como un plural. Fíjense que biblión es libros. Entonces, ya al traer la palabra al español, primero hace su paso por el latín, luego pasa al español y aparece como un singular femenino. La Biblia. La Biblia. Cuando usamos el artículo la Biblia, ese artículo se convierte en un determinante y en un totalizador. Entonces, cuando decimos la Biblia, estamos hablando de el libro por excelencia, la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia, es decir, no es un libro más entre tantos libros, es el libro, digámoslo de esa manera. Biblia querría decir eso, libro. Entonces ya no hablamos de un libro más entre todos los que tenemos en nuestra biblioteca o en los que tenemos en nuestro computador o en nuestro smartphone, sino que estamos hablando de el libro por excelencia. Siguiente, por favor. La Biblia es el libro de todos. La Biblia no se destinó nunca para ser un libro para eruditos y para especialistas únicamente. Desde el principio se destinó a ser el libro de todos y aún lo es. Aquí quiero insistir en algo. Cuando han oído hablar de Campo Elías Bernal, ¿cierto? ¿Sabe quién era él o no? Fue el primer pastor colombiano de nuestra iglesia. Él tendría 9 años de edad y iba caminando por la calle y vio en la basura
que había como un librito roto ahí, y él se acercó y lo tomó en sus manos. A él le gustaba leer, y era un Nuevo Testamento que habían despedazado y lo habían tirado a la basura. Entonces él ahí organizó un poquito y se lo llevó, y él leía los pedacitos de hojas en su casa. Y entonces en algún momento él era el acólito del cura en ese tiempo ahí en el barrio, en la parroquia donde ellos asistían. Entonces él estaba intrigado por lo que leía en ese Nuevo Testamento, los pedacitos que había podido salvar, y le preguntó un día al cura, le dijo, le llevó el librito y le dijo, mire padre, me encontré este librito y yo leo cosas muy bonitas ahí acerca de Dios. Cuando él lo vio, entonces le dijo, ese libro es muy peligroso, le dijo el cura. ¿Y por qué si dice cosas muy bonitas? No, ese libro no lo podemos leer sino nosotros los que hemos estudiado teología, nada más. Las personas del común no pueden leerlo porque ese libro es muy peligroso y la gente no lo entiende y se chiflan, se vuelven locos. Porque el catolicismo manejó siempre la idea de que la Biblia es un libro para eruditos, para especialistas, que cualquier persona no se puede acercar a él, y que los que se acercaban a ese libro tenían que ser personas con una estructura mental, religiosa especial, que no lo podía leer cualquier persona. Y eso hizo carrera en nuestro país y en los países de creencia católica. La Biblia era un libro oscuro, era un libro que daba miedo, un libro peligroso. El libro negro lo llamaban en muchos lugares en nuestro país. Y cuando alguien llevaba una Biblia, le decían, usted tiene ese libro es peligrosísimo. Porque la idea que se extendió es que la Biblia era solo para un grupo determinado de personas instruidas que podían leerlo. Casi que hoy en algunos ambientes religiosos se trata de manejar esa idea de que solamente los especialistas se pueden acercar al texto bíblico para leerlo. Pero sabemos que el libro que es la Biblia es el libro de todos. Eso quiere decir que usted puede leer la Biblia. Oiga, a propósito, ¿qué tanto lee usted la Biblia, hermano? ¿Ah? Ya les veo las caritas, voy a ponerme las gafas. Porque esa pregunta está buena. Si ese es el libro de todos, ¿para qué es? Para que lo leamos. Debería ser nuestro libro de cabecera. Y cuando digo libro no me refiero a que sea papel y tinta. Puede usted tenerlo ahí en su smartphone, puede tenerlo en su computador, en su tablet. Nos referimos a tenerlo y a leerlo. Sigamos, por favor. Al hablar de la esencia de la Biblia, es decir, metiéndonos más allá de lo que es la etimología, el significado de la palabra Biblia, que es importante, pero nos podemos ir un poco más allá y meternos en lo que es la esencia del libro. Entonces nos encontramos, como ya ustedes lo dijeron, que la Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros insistimos en ver la Biblia como un libro cualquiera, ya estamos determinando de entrada lo que representa para nosotros. Escuche eso. Si para mí la Biblia es un libro más, ya estoy determinando lo que para mí representa. Y esa actitud no me permitirá profundizar en el conocimiento de ella. Porque habrá otras cosas. Si es un libro más de los que tengo en mi biblioteca, entonces si es tan importante o menos importante que los otros textos que tengo ahí, no voy a tener mucho interés en leerla, en profundizar, en conocerla. Pero si nos diéramos la oportunidad de continuar en ese acercamiento y en un diálogo con ella, yo no sé qué tan buenos lectores son ustedes en general, no les hablo solo de la Biblia, sino en general. Los que son buenos lectores saben que uno establece un diálogo con el texto. Con la Biblia sucede igual. Una cosa es leer, como decía ahorita aquí mi presidente,
leer ahí a la carrera sin saber qué se está. Voy a leer 5 capítulos y se pone a leer. Toda la noche voy a leerme 10 capítulos. No se ponga eso, no pierda el tiempo. Porque no se trata de decir, porque antes había esa idea de que yo ya me leí toda la Biblia. Bueno, ahora pregúntele qué sabe de la Biblia que se leyó. ¿Sí? Entonces el asunto no es tanto que me leí tantos capítulos. Ojalá pudiéramos leer todo el texto bíblico. Ojalá que alguno tuviera esa meta y lo hiciera. Pero el texto bíblico es para dialogar con él, para meternos en él. Hay algo que nosotros no hacemos en este tiempo y es meditar en la palabra. Meditar es pensar, es reflexionar. No le estoy mandando a que se siente y comience usted. Si el hermano David dijo que meditáramos. No. Le estoy hablando es de leer el texto y reflexionar. Bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? Leí la historia de la resurrección de Lázaro y eso que tiene que ver conmigo. Sí. Alguna ocasión que estaba evangelizando a una de mis hijas, la puse a que leyera lo que había sido la caída del hombre y le expliqué a ella que por causa de la caída o que la caída del hombre nos había afectado a todos y que por esa causa éramos pecadores. Entonces ella me dice: papá, ¿y yo qué culpa tengo que ese señor que yo no conocí haya pecado? Es una pregunta lógica. Señor, yo ni lo conocí, no sé quién será. La Biblia lo menciona, pero si él pecó, ¿y yo qué culpa tengo? Yo no lo mandé a pecar. ¿Por qué voy a responder yo por él? Esas preguntas tienen respuesta en la Escritura. Entonces, establecer un diálogo con el texto, y eso nos irá dando cada vez una imagen más cercana. Nos quitaremos la idea de que la Biblia es un libro cualquiera y nos meteremos más en la realidad de ella como la palabra de Dios. Y entre más nos acerquemos a la Biblia, más descubriremos esa esencia del texto sagrado. La Biblia en principio es Dios hablando y hablándonos. Escuche eso. Dios habla y nos habla. No es solamente que Dios habló, es que Dios habló, pero cuando Él habló, me habló. Dios habló y me habló. La Biblia es eso, es Dios hablando y hablándonos. Aquí les quiero hacer como una aclaración. La Biblia se nos plantea un lenguaje antropomórfico. Antropos es hombre. Un lenguaje antropomórfico es un lenguaje humano. ¿Sí? Porque si usted lee el texto bíblico, dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿En qué idioma Dios dijo eso? Si los idiomas no existían, si estaba Él solo. Sencillamente el texto bíblico lo está expresando en términos humanos, antropomórficos. Como nosotros nos expresamos hablando, tenemos un pensamiento y lo expresamos hablando, entonces el texto nos quiere transmitir que Dios tenía unos propósitos, unos pensamientos y que Él se expresó. Pero nos lo tiene que decir en lenguaje humano para que entendamos que es el pensamiento expresado de Dios. Dijo Dios, sea la luz. Usted apaga el bombillo por la noche y haga el ejercicio, a ver, siéntese en la cama y diga, sea la luz. Pero todo era tinieblas, oscuridad, no existía nada. Lo que existía era la nada y Dios. Y Él dijo, sea la luz. Y qué cosa tan extraordinaria. Fue la luz. Fue la luz. Entonces, esa palabra de Dios
se nos ha dado en un lenguaje antropomórfico. Usted lee que el texto dice, la boca de Jehová lo ha dicho. Otro texto dice que él junta con 3 dedos el polvo de la tierra, que corre los cielos como el que corre la cortina de la pieza, ¿cierto? Entonces uno lee eso y uno dice, con 3 dedos todo el polvo de la tierra pesa los montes. Tiene que ser una manaza muy grandota, ¿cierto? Para agarrar todo. Entonces, pero resulta que Dios es espíritu. Un espíritu es amorfo, es decir, no tiene forma. Usted no puede, un espíritu no es cuadrado, ni redondo, ni largo, ni rectangular. No tiene forma. Un espíritu es incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo. Y si no tiene cuerpo, no tiene cabeza, ni brazos, ni pies, ni manos. Entonces, ¿con cuál mano junta el polvo de la tierra si es espíritu? Pero es un lenguaje para que nosotros podamos entender que es un ser extremadamente grande. ¿Sí me voy haciendo entender? La boca de Jehová lo ha dicho y entonces nos ponemos a buscarle la boca a Dios. Pero Dios es espíritu. Entonces, en su estado esencial, Dios es espíritu. Y Él quiso comunicarse con el hombre y no nos habló, digámoslo de esta manera, en el lenguaje divino, sino que nos habló en lenguaje humano. Como cuando usted, los que ya son padres de familia y tienen sus hijos chicos, y le habla a su niño o le habla a su niña y usted se baja al nivel de él para que él le pueda entender lo que usted le está diciendo. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros a través de la Biblia. Ya eso de por sí es un milagro. Que Dios, en la majestad de su inteligencia, en la profundidad de su sabiduría, de su conocimiento, un ser humano frente a eso, Job escuchó 2 o 3 preguntas que Dios le dijo y dijo, de oídas te había oído. Y dice, ahora mis ojos te ven. Y después dice, yo no soy un hombre, yo lo que soy es un gusano. Al ver la majestad de Dios, que esa majestad de lo que Él es, la profunda sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, se nos dé a conocer a nosotros. Y Él lo hizo de la manera adecuada, nos lo dio a conocer en nuestro propio lenguaje. Eso tiene sus limitaciones, porque entonces hay gente imaginándose la bocota de Dios, la manota de Dios y sí, no, ellos no logran salir del lenguaje antropomórfico y se quedan ahí enredados, pero al menos tienen una dimensión de la grandeza de Dios, que es lo que Dios pretende que entendamos, que comprendamos. Bueno, yo quiero decirles una cosa, esa Biblia que usted tiene no es otra cosa distinta que la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y todos los demás sustantivos que quiera sumarle de Dios que nos están siendo entregados a los hombres en un lenguaje que nosotros lo podamos entender. Es Dios hablando y hablándonos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué dice ahí? Es la revelación de Dios ¿para quién? ¿Para quién? ¿Y usted qué es? Es la revelación de Dios para nosotros. ¿Qué quiero que lo personalicemos? Porque uno dice, el hombre, la revelación de Dios para el hombre. Pues sí, pero es mejor para nosotros. Y si lo personalizamos más, todavía mejor. Es la revelación de Dios para mí. La Biblia es la revelación de Dios para ti. De esa manera personalísima.
No es que nosotros descubrimos a Dios, nadie descubrió a Dios. Que Adán en el huerto se puso a analizar y dijo, bueno, esto tan hermoso que existe, debió haberlo creado un ser. No, a él no se le ocurrió pensar esas cosas. Aparte, él ya tenía desde el comienzo una relación con Dios. Nadie ha descubierto a Dios. No es que nosotros nos pusimos a investigar. Los hombres inteligentes investigaron y descubrieron a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hicimos exactamente lo contrario. Los inteligentes comenzaron a investigar y terminaron negando la existencia de Dios. Nadie ha descubierto a Dios. Lo que conocemos de Dios es lo que Él quiso que nosotros supiéramos de Él. Y el recurso o el elemento de revelación más destacado a través del que podemos conocer mejor a Dios es su palabra, es decir, la Biblia. La Biblia es el elemento de revelación más destacado de Dios. Ahora, Dios se ha manifestado de manera progresiva. Es de admirar en la Biblia la progresividad revelatoria. La progresividad revelatoria de Dios en la Biblia es admirable. A medida que avanzamos en el conocimiento de ella, la lectura de ella, nos vamos apropiando de mayor conocimiento de Dios. Vamos sabiendo del interés que Dios tiene por el hombre, vamos entendiendo cómo es que Dios obra, vamos conociendo las múltiples expresiones del amor de Dios, etcétera. Progresiva, se lo voy a explicar de esta manera. Una cosa es que yo me pare aquí al frente y ustedes me puedan ver todo. Sería una revelación total, ¿cierto? Yo estoy aquí parado, tengo una sábana por encima y ustedes están con la idea que estará ahí parado, ¿qué será? Y de pronto llegan y me quitan la sábana. Ya era el hermano David que estaba ahí escondido. Bueno, me revelé completamente, pero otra cosa es que yo estoy acá atrás de este púlpito. Ustedes me escuchan hablar, ya saben que soy yo, pero de pronto yo muestro una mano. Luego muestro la otra. Después dejo ver una pierna, me voy revelando, me voy mostrando de a poco hasta que ya me muestro completamente. Ese ejercicio lo hace la Biblia. Va revelando a Dios poco a poco, poco a poco. Pero si usted no lee la Biblia, usted se va a quedar con muy poca revelación. Con muy poca revelación. Entre más se meta usted en la Biblia, ya usted irá viendo más cosas de Dios. Por eso nosotros después de tantos años podemos decir que conocemos al Señor. Sabemos cómo habla Él, cómo obra Él, cómo actúa. Entonces, hermano David, lo que pasa es que Dios me dijo esto. Yo le digo, no, Dios no actúa de esa manera. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? A través de la lectura de la Biblia. Entonces, quiero mencionar 3 elementos, no los puse en las diapositivas, pero quiero mencionarlo. Está 3 elementos importantes en relación con las Sagradas Escrituras, que son la revelación, la inspiración y la iluminación. Son conceptos que es importante que ustedes tengan claros. La revelación, estamos hablando de que la Biblia nos revela a Dios, nos lo revela de manera progresiva. Si ustedes, es que no podemos profundizar mucho en las cosas, pero si ustedes tienen en cuenta la manera como los antiguos conocieron a Dios. ¿Cómo conocía Abraham a Dios? Lo conocía como el Dios Altísimo. Pero usted va avanzando en la lectura del texto bíblico y se va dando cuenta que Dios
va mostrándole a Abraham otras facetas de él. Y cuando usted llega a la vida de Israel, se da cuenta que ellos lo conocían de una manera, pero a medida que se relacionaban con él, lo iban conociendo más profundamente. Ellos, por ejemplo, ustedes saben que en la antigüedad la gente tenía el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la montaña, el dios de la llanura, el dios del río, el dios del pozo. Y los judíos, pues desgraciadamente, como se movían en ese ambiente, a veces como que eran influidos por esa forma de pensamiento. Y ellos iban a salir a la batalla y tenían que enfrentar al enemigo en la montaña. Ellos decían, quién sabe si Dios nos ayudará en la montaña. Entonces Él les dice, yo no soy solamente el Dios del valle, yo también soy el Dios de la montaña. ¿Sí? Lo iban conociendo más profundamente. La única forma confiable de conocer a Dios es por medio de la Biblia. Mire. Estamos viviendo un tiempo donde la gente tiene muchas experiencias extáticas, religiosas. El neopentecostalismo es un movimiento que comenzó a formarse por los años 50 y se cristalizó en los 80. Todo eso que usted escucha hablar, que el apóstol fulano, que la doctrina de la prosperidad, que siembre, que ya no del 10%, sino que del 30% y siembre para que usted, todo eso forma parte de el neopentecostalismo, la danza, la risa santa, bueno, el profetismo, el apostolado, todo eso tiene que ver con el neopentecostalismo. Entonces, ellos han dejado las escrituras de lado y han entrado, escuchen lo que les voy a decir que es muy importante y tiene que ver con lo que estaba hablando ahora Eliseo. Han entrado en el terreno de las experiencias religiosas extáticas, de éxtasis. A nosotros los seres humanos esas cosas nos gustan. Nos gustan las cosas raras y nos gustan las emociones fuertes. Y más en este tiempo de deportes, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Deportes extremos, adrenalina, la gente quiere adrenalina, en este caso sería adrenalina espiritual. Quieren eso la gente. Mire, ¿sabe por qué la gente fuma marihuana? ¿Por qué meten cocaína? ¿Por qué se emborrachan? Porque la gente quiere tener experiencias. Es una época del sensualismo, de lo sensorial, de la experiencia. Yo quiero sentir, yo quiero vivir, yo quiero experimentar. Y nos venimos al culto a eso. Y bueno, de alguna manera sí nos han enseñado eso también. Lo hemos enseñado porque yo también lo he hecho. Y entonces la gente, no, es que Dios vino y se sentó esta mañana ahí en la cabecera de la cama, charlamos un rato con Él, me dio esta palabra y usted ve en el Facebook que dice, tengo una palabra de Dios para ti hoy. Jehová ha dicho, no temas, estoy contigo. Y hablan en lengua un rato. No tengas temor de tus enemigos, Jehová está de tu lado. Y le dice, declárelo, y usted dice, Jehová está de mi lado. Otra vez, Jehová está de mi lado. Ahora toca el computador, y lo toca. Y entonces luego dice, uy, a lo que toqué el computador sentí así como un frito. Estaba en Buenos Aires orando por una señora, y cuando yo le puse la mano, ella se fue hacia atrás y se iba a caer. Entonces yo le dije al oído, le dije, no es necesario que se caiga, tranquila. Ah, no, pastor, le dije, no, tranquila. Y seguí orando por ella. Me voy haciendo entender. Entonces la gente conoce a Dios así. Un muchacho que quería que lo pusiera a tocar, era muy buen baterista. Venía de una iglesia trinitaria y acababa de llegar a la iglesia hacía 2 meses. Lo bautizamos y él quería tocar ya y era una obsesión.
y él me contaba cosas, hermano, es que tuve una experiencia con el Señor y luego para que yo pusiera a tocar. Y al final él vio que ya se estaba sintiendo como perdido. Yo le dije, mijo, es que hay que esperar primero que yo lo conozca, que yo vea su fidelidad y que la iglesia también lo conozca. Que no es que un aparecido llegó ahí y ya está tocando, no. Le dije, esto tiene un orden y le expliqué. Me dijo un día, hermano David, ahora sí, usted supiera lo que anoche, la experiencia que tuve anoche. Y cuénteme, a ver. Dios, me arrodillé y le dije, bueno, Señor, si usted existe, tóqueme. Si tú no existes, pues no vuelvo a la iglesia. Si no me tocas. Vea la profundidad espiritual que tenía. Pero si tú existes, tócame, dijo hermano. Y cuando de pronto sentí una mano aquí en la frente y caí de espaldas allá como a 3 metros de la cama. Y eso pasé toda la noche hablando en lengua, hermano David. Y él se quedó esperando a ver si yo le decía, bueno, entonces toque esta noche la batería. Entonces le dije, mijo, pues usted es un cristiano caído de espaldas, levántese y siga. ¿Qué más le decía? Levántese y siga. Eso no te hace mejor cristiano. Ese es el error que cometemos nosotros. ¿Sabe qué me hace mejor cristiano? Conocer la Biblia. Así, Señor. Y la Biblia me sirve de colador para todas esas experiencias raras que la gente tiene. Porque si no pasa el colador bíblico, entonces, así haya hablado en lenguas toda la noche, no es de Dios. Porque la Biblia es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Ya la que marca la pauta. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Esa palabra revelar, estoy hablándoles de la revelación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento expresan la idea de dar a conocer algo que está oculto, a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es. La revelación es el acto de Dios por medio del cual nos da a conocer lo que el hombre no podría hallar por sí mismo. ¿Estaba pendiente del concepto de revelación? No, les repito. La revelación es el medio por el cual Dios nos da a conocer lo que los hombres no podemos hallar por nosotros mismos. Hay cosas que escapan a nuestras capacidades, a nuestro conocimiento, a nuestra ciencia, a nuestra tecnología, todo lo que tiene el hombre, no llegaremos hasta allá. Entonces Dios nos revela esas cosas. Cuando se habla de revelación de Dios a través de la Biblia, lo que se quiere decir es que el Dios creador y soberano del universo se da a conocer de manera activa a los hombres. Y vuelvo a repetirle, la única forma confiable de conocer a Dios es por medio de su palabra. Entonces la revelación es la manera que Dios usa para darse a conocer a los hombres, que no estamos en capacidad de conocerlo por nuestra propia experiencia humana. La inspiración, ustedes saben que la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? La inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. La inspiración es la influencia divina que capacitó a los profetas, a los apóstoles y a los escritores sagrados para exponer y escribir la verdad divina sin mezcla de error. Es decir, la inspiración evita que el elemento humano introduzca error en la revelación divina. ¿Escuchó? La inspiración evita que el elemento humano introduzca error en la revelación divina. La inspiración nos garantiza que el mensaje divino nos llegue como Dios lo planteó. Otra definición de
Inspiración puede ser la intimación, es decir, el acercamiento muy íntimo que Dios hace al escritor sagrado para que éste escriba acerca de una determinada materia, junto con una asistencia divina especial para que no yerre en su exposición. Eso es la inspiración. Pablo dice a Timoteo, toda escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirada por Dios es theoneustos. Theos, Dios, neustos, exhalación. Significa, la palabra es exhalada por Dios. Vea ese concepto tan bonito. Cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, dice, toda escritura es exhalada por Dios. Entonces, Dios ha exhalado las escrituras. Las palabras de Pablo significan que la escritura es producto divino que debe considerarse y estimarse como tal, y no que ella sea inspiradora. No, que la palabra es inspirada, ella lo inspira a uno. No quiere decir eso. Quiere decir que es un producto divino, salido de Dios. Es la exhalación misma de Dios. La escritura, digámoslo de otra manera, es el resultado del hálito divino. ¿Recuerda usted que dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra? No sé si era algún muñequito, algo así, la Biblia no explica, de polvo ahí. Pero lo que sí dice luego es, y sopló Dios, exhaló Dios en la nariz de este ser, y fue ese ser, y fue ese, digamos, muñequito, por decirlo de alguna manera, aunque la Biblia no lo plantea exactamente así, fue ese un ser viviente. ¿Por qué? Por la exhalación. Escuche lo que le estoy diciendo. La exhalación divina le dio vida al hombre. Sopló en su nariz aliento de vida. Yo quiero que usted sepa que esa Biblia que usted tiene es la exhalación divina. Y si es la exhalación divina, entonces tiene poder para dar vida. Tiene poder para dar vida, porque es la exhalación. Por eso leíamos al comienzo que la palabra de Dios es viva. A través de la inspiración, el escritor es preservado del error al escribir la revelación divina. Entonces, en teología se usa la palabra inspiración para expresar tanto la idea del origen divino de la escritura como el valor de las sagradas escrituras. Esa palabra inspiración como sustantivo activo denota la operación de Dios de producir la escritura con su aliento. Como sustantivo pasivo se refiere al carácter inspirado que tiene la escritura, es decir, Dios exhala, digámoslo de esa manera literal, y produce su palabra, para que usted me entienda mejor. Pero esa palabra, al ser exhalada por Dios, podemos decir, tengo en mi mano un libro que ha sido resultado de la inspiración o de la exhalación divina. La inspiración se presenta como inspiración verbal, plenaria e inspiración viva. Después ustedes, si toman apuntes en sus casas, pueden buscar qué es la inspiración verbal, la plenaria y la inspiración viva. No les voy a explicar acá para que ustedes tengan algo que investigar. Y está la iluminación, revelación, inspiración e iluminación. La iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes y les facilita comprender las verdades divinas establecidas en las Sagradas Escrituras. Iluminación es, en su acepción más habitual, adquisición de entendimiento. Entonces hay que diferenciar revelación de iluminación. Cuando usted leyó el texto y no entiende y después entiende, ay, Dios me reveló. No, Dios no le reveló nada, Dios lo iluminó. La revelación está toda en la palabra. No necesitamos revelaciones nuevas.
¿Sí? Hermano, es que el Señor me habló y que le dijo que va a venir pronto. Si la Biblia está llena de eso. Escúcheme, la revelación planteada como la estamos planteando en relación con la Escritura ya está dada. No hay nueva revelación. Todo lo que Dios tenía que revelarnos está en la Biblia. Lo demás que salga por ahí, el libro de Mormón y todo eso, ya no es revelación divina. ¿Sí? Que tuvo un sueño, que fue al infierno. Hay gente que va a hacer turismo al infierno. ¿Sí? Van al infierno, pasean, se leyeron a Dante Alighieri y entonces tienen la mentalidad de que el infierno tiene 7 estadios descendentes y así lo explican, la idea católica que tienen del infierno. Y van al infierno, pasean y regresan a decirnos, hay que buscar a Dios. Es que Dios me reveló en un sueño cómo es el infierno. Yo no necesito revelación de sueños para saber qué es el infierno. Esa revelación la tengo en la Biblia. Lo que sí me toca es estudiar la Biblia para saber cómo es el infierno. Pero ahí está clarito. Entonces, no confunda revelación con iluminación. Señor, revélame. La revelación está ahí ya, plasmada en la Escritura. Señor, ilumíname. Ilumíname. La iluminación, dice la Biblia, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En la iluminación hay que destacar la intervención divina en la mente humana. Les abrió el entendimiento. Y luego se establece el propósito de la iluminación para que comprendiesen. O sea, hay un ejercicio del Espíritu de Dios en nuestra mente. Abrir nuestra mente para que podamos entender las Escrituras. Vuelvo y le repito, la iluminación está en relación directa con lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. O sea, y Dios no te va a iluminar para otra cosa. Si estamos hablando en términos teológicos y en relación con la Biblia, en introducción a la Biblia, la iluminación tiene como propósito que tú logres tener una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. La iluminación no es el resultado de la argumentación de la sabiduría humana. Es el resultado de la intervención de Dios en la mente humana, permitiéndole comprender los misterios divinos que han sido revelados. Escuche eso. La iluminación te permite conocer los misterios divinos que han sido revelados ya en su palabra. Entonces la iluminación viene siendo como una explicación y una comprensión adecuada de las Sagradas Escrituras, pero esa iluminación sí es resultado de la intervención divina que nos abre el entendimiento con esa finalidad. El apóstol dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escuche, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Pablo siempre ora en función de que nosotros tengamos mayor conocimiento, una mejor amplitud en el conocimiento. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Estamos hablando de 3 conceptos importantes que son ¿cuáles? Revelación, inspiración, iluminación. Todo eso en relación con la Escritura. Ahora hablemos de la Biblia en cuanto a su contenido. Nos encontramos con el hecho de que la Biblia es una admirable colección de libros, muy distintos entre sí. Si usted es lector de la Biblia, se dará cuenta que son muy distintos. Usted se lee Génesis, se lee el libro de los Hechos, se lee las Crónicas, se lee los Jueces, y son muy distintos entre sí. Pero hay algo que todavía sigue sorprendiendo a los eruditos
de la literatura y de la filología. ¿Y qué es lo que los impresiona? Que aunque son tan distintos un libro de otro, tienen una unidad temática desde el primero hasta el último libro. Eso es sorprendente. Eso tiene fuera de base a los sabios de este siglo. Los libros de la Biblia no están ordenados de manera cronológica, sino que ellos se entrelazan haciendo sus propios aportes. La ubicación que tienen más bien obedece a un diseño de revelación donde curiosamente Génesis es lo primero y Revelación es lo último, o Apocalipsis. Pero, por ejemplo, si hablamos de los escritos de Job, son muy antiguos. Se considera que Job es preabrahámico, existió antes que Abraham. Entonces, si eso es verdad, te quiere decir que los libros de Job son sumamente antiguos. Y cuando usted se va al Nuevo Testamento se encuentra que aparecen unos libros primero, pero fueron escritos después. Y los que fueron escritos primeros, los que fueron escritos después aparecen de primeros. Entonces no está desarrollada, no está organizado los libros de la Biblia de manera cronológica. Los libros de la Biblia, o toda ella más bien, tiene tantos géneros literarios como escritores. Es decir, cada escritor tenía una manera de escribir y eso convierte a la Biblia en un documento único, singular, entre todos los escritos existentes. Miremos algunos géneros literarios rápidamente para mencionarlos al menos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí aparecen los géneros literarios: el legislativo, el sapiencial, el lírico, el profético, el apocalíptico, el género histórico y el género epistolar. El legislativo se caracteriza porque está conformado por leyes, con preceptos, códigos, sobre todo lo que tiene que ver con la organización de Israel como pueblo, como nación, y a lo largo de su historia. Esos libros legislativos se encuentran presentes en mayor parte en el Pentateuco. Y hay otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo el Sermón del Monte en San Mateo. Ese Sermón del Monte es una forma legislativa de escribir, es un género legislativo. El género sapiencial tiene su origen en el reinado de David y Salomón y es una forma de transmitir la voluntad de Dios al pueblo. Pero para hacerlo, ellos encontraron que el medio más apropiado era el proverbio. Entonces, los libros sapienciales como Proverbios o Eclesiastés, ¿sí? Son la expresión de ese género sapiencial. El género lírico se utiliza para expresar los sentimientos que se han despertado a partir de las vivencias del pueblo en relación con Dios. Para hacerlo generalmente se vale de la poesía. En la Biblia hay mucha poesía. Los hebreos tenían una manera particular de hacer poesía. A nosotros no nos parece tan llamativa, ¿sí? Pero ellos tenían su manera particular de hacer poesía. Sepan que el hermano es poeta, él siempre tiene sus apuntes poéticos. Entonces, por ejemplo, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, los Salmos son una expresión del género lírico. El género profético es predominante en el Antiguo Testamento, no quiere decir que no exista en el Nuevo Testamento. Es presentado en los libros que llamamos nosotros proféticos. Este género busca transmitir la voluntad de Dios al pueblo en las circunstancias que ellos viven a diario, circunstancias de fidelidad o circunstancias de infidelidad, y ahí están los profetas para ejercer su función y escribir. Entonces, los libros proféticos están fundamentados en ese género profético. El género apocalíptico. ¿Qué libros son apocalípticos en el Antiguo Testamento, por ejemplo? Daniel. En el Nuevo, Apocalipsis.
redondo es, gallina lo pone y frito se come. El género apocalíptico es propio de los dos testamentos, el Antiguo como el Nuevo. Se caracteriza por utilizar la profecía, los símbolos y un lenguaje como revestido de misterio, y busca comunicar un mensaje de parte de Dios a su pueblo en las distintas circunstancias. Normalmente son mensajes alentadores, mensajes de esperanza para el pueblo. Ya mencionamos a Daniel y a Apocalipsis. El género histórico, un libro histórico por excelencia en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Uno del Antiguo Testamento, por ejemplo, los Reyes, las Crónicas, ¿sí? Es el que más abunda en la Biblia. Este género básicamente se usa para contar la historia de Israel, historia que primero se transmitió oralmente y después ya se puso por escrito. Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. En los apócrifos están los Macabeos. En el Nuevo Testamento se cuentan como históricos los Evangelios, Hechos de los Apóstoles. Y aunque no son considerados históricos, sino como relatos edificantes, se encuentra dentro de este género también Ruth, Esther, y de los apócrifos está Tobías y Judith. Y el último género, que es el epistolar o la carta. Ustedes están muy relacionados con eso porque son muy buenos lectores del apóstol San Pablo. A ver, mis gafas de nuevo. La mayor parte de este género epistolar se encuentra en el Nuevo Testamento. No solamente Pablo, sino que varios de los apóstoles utilizan la carta para enviar exhortaciones, palabras de ánimo, palabras de corrección a las distintas congregaciones. Por ejemplo, Pablo se entera que los gnósticos llegaron a la iglesia de Colosas y están generando problemas doctrinales entre los hermanos con el gnosticismo. Entonces él escribe la carta a los colosenses como una manera de rebatir ese pensamiento gnóstico, ¿sí? Entonces las cartas tenían más o menos esos propósitos. Sigamos, por favor. Dios mandó que sus palabras y sus hechos fueran escritos. Siguiente diapositiva. Ahora, la Biblia no es un escrito acerca de Dios. Tampoco la Biblia es un resumen de la historia de la humanidad. No. Tampoco la Biblia tenía como propósito hacer una demostración de la existencia de Dios. La Biblia no es eso. Hay muchas cosas de la revelación de Dios que no están en la Biblia. Por ejemplo, noten lo que dice aquí. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Quién conoce el libro del profeta Natán y de Ahías Silonita? ¿Cierto? Entonces, hay revelación que Dios dio en su momento, pero que no está dentro de lo que es el canon de las Sagradas Escrituras. Muchos de esos textos desaparecieron. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Estoy leyéndoles el libro de Juan. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué? Vida en su nombre. No se le olvide que la palabra es el hálito divino. Mire, nosotros que estamos como buenos pentecostales que somos, muy acostumbrados al manejo de la emotividad de nuestras formas de adoración, cuando charlamos de esta manera algunos están, ¿qué le pasaría a los jóvenes que hicieron esto?
Nosotros queríamos una predicación de tal manera, porque las personas... Y son dos cosas distintas. ¿Me escucharon? Vuelvo y le repito ahora sí con el sonido. Nosotros confundimos la unción con el estilo del predicador. Si el predicador nos hace, uy, qué unción la del hermano. Uy, el hermano se tiró y pasó por medio de nosotros. Eso yo lo digo con respeto por las personas que lo hacen así. No lo estoy criticando a ellos. Les estoy aclarando los conceptos. O sea, si vino por acá y hizo, uy, qué unción la del hermano. No, ese es el estilo que él tiene para predicar. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque, por lo que les quiero decir ahora, resulta que nosotros oímos la palabra y si no va cargada de emotividades del predicador, nos parece que esa palabra... Ay, pero ese culto tuvo como tan frío. Porque no valoramos la exhalación de Dios. Pero es la palabra exhalada por Dios que luego a través de la predicación se pone a nuestro alcance. Así no nos produzca emociones, está produciendo vida. Escucha, está produciendo vida. No está produciendo emociones, pero está produciendo vida. Y tengáis vida en su nombre. A los colosenses Pablo les escribió y les dijo, cuando esta carta, la de los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea la carta de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Tenemos una carta a los hermanos de la Odisea? No, pero Pablo sí la escribió. ¿Se dan cuenta? Hay algunas cosas de la revelación que no las tenemos, no están con nosotros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque sencillamente Dios nos ha traído en su revelación lo que nosotros necesitamos para que podamos tener vida. También tengamos en cuenta que la Biblia no hace ningún esfuerzo por demostrar la existencia de Dios. La Biblia asume, da por sentado, da por hecho la existencia de Dios. Pues note cómo comienza. En el principio creó Dios. No comienza diciendo, este libro sagrado se escribe para demostrarles que hay un ser sublime y soberano que tiene unos atributos que tiene. No. Da por sentada la existencia de Dios. Entonces, nosotros los cristianos no necesitamos que se nos demuestre que Dios existe. Nosotros los cristianos creemos y damos por sentado y damos por hecho que Dios existe, que Dios es real. La 14, por favor. Bueno, en los principios de la revelación de Dios al hombre, como no existía en una época la escritura, las ordenanzas eran de tipo oral, se transmitía el mensaje a nivel oral, a nivel verbal, no solamente entre los judíos, sino que los pueblos antiguos transmitían el conocimiento religioso, el conocimiento ético, el conocimiento político, filosófico, etcétera, etcétera, lo transmitían a sus generaciones posteriores de manera oral, a través de la historia, a través del cuento. Ellos tenían organizadas sus historias, tenían organizados sus cuentos y siempre los transmitían, y se trataba de que esa historia no cambiara. Yo se la cuento a mi hijo se la cuenta a mi nieto se la cuenta a mi bisnieto, pero se trata de mantener la historia sin que sea alterada. Entonces dice la Biblia lo siguiente, dice
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Estamos hablando ahí de transmisión oral. ¿Para qué quería que le contaran esas cosas, esas experiencias que habían vivido con Dios a sus hijos? Dice, para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Mas sin embargo, el sistema de transmisión oral de la historia, del conocimiento religioso, filosófico, ético, etcétera, etcétera, tenía una debilidad, y es que no era tan fiel, porque no faltaba el que le metía una variante para mejorar la historia, para hacerla más atractiva. Entonces, la transmisión oral, aunque se trataba que fuera fidedigna, de todas maneras, a la hora de la verdad en la vida práctica, no era tan fiel a la tradición que se esperaba tener. La revelación de Dios de esa manera, a través de la transmisión oral, podría ser susceptible de ser permeada por el entorno pagano, y por eso en momentos cruciales de la obra de Dios, Él comienza a destacar y a pedir, ya cuando existe la Escritura, que sus palabras y sus hechos se pongan por escrito. La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno, ya de la revelación hablamos, pasemos a la 16. También ya lo mencionamos. Hay algunos ejemplos de lo que de Dios diciéndole a la gente de las diferentes épocas en Israel que escriban. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. La victoria que le había dado sobre sus enemigos. Dios hizo un pacto con Moisés y con Israel, y Dios le pide que lo escriba. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y escribió en tablas las palabras del pacto. Siguiente diapositiva. Samaria y Damasco tuvieron una actitud despectiva hacia Dios y hacia su pueblo, y eso provocó una ejemplarizante reprensión de parte de Dios, y Dios quiso que eso fuera escrito. Me dijo Jehová, dice Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante, escribe en ella. Las promesas que Dios le dio a Israel, Él manda que se escriban. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y en el libro de Apocalipsis, la revelación que se le dio a Juan en la isla de Patmos, le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y luego hay una bienaventuranza para aquellos que leen y escuchan la lectura. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y el que escucha. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos ya a ir culminando acá. La existencia de la Biblia ha sido voluntad de Dios. La Biblia no se originó por iniciativa de ningún hombre. Fue Dios mismo quien ordenó que se pusiera por escrito el contenido de lo que Él iba revelando, de lo que Él iba haciendo, y Él mismo tuvo el cuidado para que esa palabra no fuera alterada y que se preservara hasta el día de hoy.